¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Público, a esta serie de programas especiales que arrancamos el pasado lunes y que concluimos precisamente hoy viernes, en los que hemos tenido en el plato de Telepriego a los candidatos que encabezan las 5 formaciones, las 5 candidaturas, mejor dicho, que concurren a los próximos comicios del ya inminente domingo. Hoy es el turno para el partido que obtuvo más votos en la anterior cita con las urnas, el Partido Popular, y para su candidato Juan Ramón Valdivia, al que ya saludamos y agradecemos su presencia en Telepriego. Pues Juan Ramón, bienvenido a Telepriego. Muchísimas gracias, siempre bien hallado a esta casa. Bueno, Juanra, me va a permitir que te llame Juanra. En la lista del Partido Popular en 2007, desde 2011 en la corporación, ha sido concejal, portavoz de grupo, presidente de área, alcalde desde agosto y ahora afronta el reto de encabezar la candidatura del Partido Popular. ¿Qué se siente ante ese reto? La verdad es que cuando entras en un cargo tan importante como este, tienes que verlo desde una perspectiva del día a día. La verdad es que cuando sales de Priego de Córdoba y ves la dimensión que tiene este municipio y la importancia que tiene a nivel cultural, a nivel político, e incluso a nivel estratégico de ubicación física, piensas, hay que ver lo que es ser alcalde de Priego de Córdoba. Pero en el día a día yo creo que a cualquier persona que nos esté viendo, que es profesional de su trabajo, sabe que lo que debe hacer es llegar a su trabajo a primera hora de la mañana y empezar a resolver problemas. Y por suerte tengo un gran equipo que me lleva en muchas ocasiones en volanda, y eso hace que el día a día y las facilidades que dan las personas, los vecinos de Priego, pues hace que el día a día acabe siendo más sobrellevable. Bueno, Juanra es el que encabeza una candidatura que se presentaba a finales de abril en la calle Santiago. Juanra, el perfil de las personas que te acompañan en este reto. Bueno, yo creo que es una lista bastante completa. Tenemos una media de en torno a unos 42 años. Es verdad que quizá yo soy demasiado joven o soy más joven de lo habitual para ser alcalde de una ciudad de estas dimensiones, y por supuesto he tenido que rodearme de gente que son profesionales, cada uno de su sector, y que hagan un equipo que sea lo más plural posible y que pueda llegar a cada uno de los sectores que se pueda requerir dentro del ayuntamiento. Yo creo que ha quedado una lista bastante bonita, una lista bastante completa, en el que hay profesionales relacionados con la agricultura, que es nuestro sector económico fundamental, pero también relacionados con la empresa, relacionados con las tradiciones del municipio, relacionados con la arquitectura, con el urbanismo y con la educación, que es uno de los pilares fundamentales de los próximos 4 años. Por tanto, yo creo que es un equipo bastante compensado, que compensa las carencias que pudiera tener el número 1, y a partir de ahí pues creo que es un equipo que va a gobernar Priego con mucha solvencia. Bueno, habéis realizado una serie de encuestas en las que se recogían, la habéis también editado en ese boletín informativo, una serie de prioridades que planteaban los prieguenses, exactamente la que más se repetían: aparcamiento, empleo y sanidad. Y habéis estructurado vuestro programa en 7 grandes bloques. En líneas generales, porque ahora vamos a pasar a analizar cada uno de esos bloques, ¿cómo es el programa que presenta el Partido Popular de Priego? Sobre todo queremos que sea un programa práctico. Recordamos muchas otras épocas en las que los programas eran una declaración de intenciones con verbos muy manidos, ¿no? Como impulsaremos, potenciaremos y demás. Eso no es lo que hemos pretendido nosotros en este programa. Es un librillo bastante fácil de leer, con muchísimas imágenes, en el que, agrupando por esos 6 bloques, más el 7º, que es esa colaboración entre administraciones, que hemos pretendido que cualquier persona que coja ese proyecto tenga la certidumbre de saber qué es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Creo que tenemos la credibilidad, porque así lo hemos hecho durante los últimos 12 años, con esa interrupción de los 2 años de gobierno tripartito, de que la gente sabe cuál es el modelo de ciudad que queremos. Hablabas de aparcamiento, hablabas de empleo y también de sanidad. Los aparcamientos ha sido uno de los puntos fundamentales de nuestro trabajo en los últimos tiempos. Hemos abierto casi 300 plazas de aparcamiento entre los solares de manera gratuita y las 140 plazas de la Fundación Luco-Nieva, de ese aparcamiento del Carmen Panteón, que era un sueño y que ya es una realidad. Y además tenemos la posibilidad, gracias a los planes de sostenibilidad turística, esos 2,8 millones de euros, de esa otra ensoñación que teníamos con el aparcamiento turístico o receptor de coches y de autobuses en el Bajo Darbe, que lo podremos llevar a cabo. Por tanto, creo que con esa inversión en el aparcamiento acabará teniendo una de las soluciones más importantes para ese problema, que en muchas ocasiones era un mantra que se repetía, y eso es tan malo como si fuera una verdad, el de que en Priego no hay aparcamiento y hay mucha gente del entorno que durante los fines de semana no quería venir a Priego
por ese pensamiento de que no hay aparcamiento. Ya hay aparcamiento y dentro de además aparcamiento 24 horas, 7 días a la semana, que era nuestro compromiso en el aparcamiento de Fundación Luque Onieva, y a partir de dentro de unos meses tendremos ese aparcamiento del Bajo Darbe, que será lo que cambie completamente la ciudad. Bueno, el programa, mejor dicho, lo he repetido en los 4 programas anteriores. Sigo insistiendo, por favor, vamos a leer los programas de los distintos partidos, porque algunas sorpresas que otras nos podemos llevar, y sobre todo porque es muy importante que a la hora de depositar el próximo domingo la papeleta sepamos exactamente los proyectos que cada partido presenta. En el caso del Partido Popular tiene un eslogan bastante significativo, según acaba de comentar el candidato: sigamos avanzando. Lo han dividido, como he dicho, en 7 grandes bloques, y a cada bloque le han dado una denominación muy específica. Hablamos, candidato, el primero de ellos, soluciones desde la raíz. Y aquí hay una serie de megaproyectos, podríamos denominarlo así. Uno de ellos, vamos a analizarlo, algunos de ellos, el proyecto de la variante suroeste del Camino de la Navasequilla y Almorsara, que es también un gran proyecto del que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Efectivamente, la A333, supongo que por supuesto vosotros lo sabéis y la gente que nos esté viendo supongo que también, pasa por mitad del pueblo, es decir, pasa por la carrera de las Monjas y llega hasta las Caracolas, de tal manera que para los prieguenses sabemos perfectamente esquivar esa zona de tanto tráfico, pero para cualquier profesional del transporte, especialmente camioneros, que además vienen algunos de Europa, cuando cogen los mapas, cuando cogen esos sistemas de navegación con los que ellos trabajan, les pasan por mitad del pueblo, y eso es una complicación para todos. No es poco habitual eso que pasa de los trailers que se quedan arrancados en el Palenque y tiene que ir la policía a sacarlos, y ese conductor es como digo, del centro de Europa o de esta zona en la que no conocen tanto las carreteras españolas. Bueno, pues ese problema tenemos que solventarlo, gracias a Cristina Casanueva, nuestra delegada territorial de Fomento, que hace unos años hablábamos, igual que estamos hablando aquí hoy, de la variante de la Angostura, ya es prácticamente una realidad. La eliminación de puntos negros de la A339 en esa circunvalación de la Milana ya es prácticamente una realidad, y lo será dentro de poco más de un mes. Y el siguiente paso será esa eliminación del tráfico rodado, esa A333 desplazada para que la gente lo entienda, en el entorno del Duende de la Milana. Atravesaría la sierra no por la carretera actual que tenemos de las canteras, sino por otra carretera que habría atravesando la montaña y que conectaría directamente con la zona de la carretera A333 hacia Lagunilla, Iznájar y aquella zona. Por tanto, es un proyecto enorme en el que nos podemos comprometer, en el que la Junta de Andalucía ya está trabajando en esa redacción, y que espero que si en los próximos 4 años ya tenemos un gobierno andaluz estable, si en los próximos 4 años la Junta de Andalucía sigue trabajando al ritmo que está trabajando, podremos empezar a planificar esa variante suroeste que desplazará completamente el tráfico pesado de la zona de Caracola, de Calle Nájar y también de la zona del Palenque, Obispo Pérez Muñoz, y que dará una alternativa importantísima para todo el centro de Priego, que es esa variante suroeste que irá por la zona de la Navasequilla, como bien decía. Bueno, dentro de los problemas que hay que atajar de raíz, plantean el de la captación de agua en varias aldeas y la mejora de la canalización en Genille. Efectivamente, ese bloque lo quisimos llamar así porque hablaba soluciones a los problemas. Siempre sabemos que hay problemas en las ciudades que hemos ido atajándolos, y no son problemas que estén relacionados con el patrimonio, ni con el deporte, ni con la juventud. Son problemas que son endémicos de la ciudad. Y nosotros el tema del agua es un problema que por suerte es muy menor respecto a municipios que, por ejemplo, del norte de la provincia de Córdoba, donde ya los problemas de abastecimiento de agua están siendo mucho más serios. Para nosotros el tema del agua es un reto de futuro. En los próximos 30 años, siendo positivo, el agua va a ser fruto de conflictos entre poblaciones y entre países, y en Priego queremos estar preparados. Parece una exageración, pero no lo es, en absoluto no lo es. Y una de las piezas fundamentales para poder llegar a ese futuro que está ya mismo ahí, era el que el agua fuera municipal, el que el agua fuera pública. Lo estoy diciendo en todos los barrios donde estoy yendo. Nosotros no hemos hecho pública el agua por una cuestión ideológica o por una cuestión de justicia. Hemos hecho pública el agua porque el agua tiene que ser pública para afrontar los retos del futuro. Cuando un servicio público tiene el carácter de servicio público es porque se necesita prestar.
a los ciudadanos, no porque tenga que ser rentable. Eso es lo que tenemos que tener claro, que Aguas de Priego, o en este caso Central de Agua, tenga que hacer inversiones por encima de su equilibrio económico, que tenga que hacer acabar con pérdida un ejercicio porque así está haciendo inversiones para garantizar el agua, es importantísimo para el futuro. Y les quiero poner el ejemplo que precisamente bien nombraba. Llevamos más de 10 años con problemas de abastecimiento de agua potable en dos aldeas, en el Poleo y en la Higuera, y también en el Solvito de manera indirecta. Bueno, pues desde que la empresa es pública pasamos a trabajar con esa solución, se ha hecho una nueva captación y ya se ha conseguido un nuevo pozo que está en fase de legalización y de análisis de ese agua. Los primeros indicios son muy buenos y vamos a conseguir en tan solo unos meses solventar algo que durante 10 años no ha sido posible. Esa es lo que significa ese punto, significa que el agua va a ser gestionada de lo público, que los intereses de lo público va a estar por delante, y si en algún momento el Ayuntamiento de Priego tiene que utilizar sus impuestos para financiar ese servicio público, para eso son los impuestos, para que el agua no nos falte nunca. Bueno, hablamos también, dentro de este proyecto está también la implementación de videovigilancia en las barriadas, y vamos a hablar ahora de un tema que en Priego hablar de obras, y después del año que hemos pasado con la calle Río casi se nos erizan los pelos, porque plantean la reforma integral de la calle Cava, del parque y del aparcamiento del barrio de Belén como dos de las actuaciones de mayor envergadura en estos próximos 4 años. Bien, hemos hecho durante los últimos años, y quizás no sea lo más políticamente vendible, pero es lo que más nos tranquiliza la conciencia a nosotros, hemos hecho unas inversiones tremendas en cuanto a la separativa de agua. La gente lo debe suponer, que las calles estaban por arriba muy bien, pero por abajo eran instalaciones con más de 60 años en los que en una sola tubería iba todo. Iba el agua negra, iba el agua de lluvia, iba el excedente de los manantiales, y eso provocaba que como hay tanta agua, cuando llegaba al final del ciclo no había problema porque el agua negra iba bastante diluida. Eso no es normal. Eso no es normal ni puede serlo en una población como la de Priego de Córdoba, que debe respetar el medio ambiente. Desde hace unos años, como decía, hemos hecho unas inversiones potentísimas en esta separativa de agua. Todo el manantial de la zona del lavadero de la calle Loja, por supuesto la calle Río ha sido un ejemplo de cómo por donde antes había una tubería, ahora hay 4, y toda esa inversión es importantísima. Pues una de las venas principales de esa separativa de aguas que no está hecha es la calle Cava. Es decir, todo lo que viene la zona del Palenque, la zona donde estamos ahora mismo, de Trasmonja y demás, cuando llega a la Cava vuelve a ir todo a un solo canalización, a una sola tubería, que además sale hacia San Pedro Alcántara y atraviesa calle San Luis. Eso tenemos que solventarlo, porque esa separativa de agua hay que hacerlo en la calle Cava, es un proyecto de más de 500.000 euros, y si ustedes deciden que seamos nosotros el gobierno, será el proyecto que presentemos a planes provinciales para ejecutarlo durante 4 años y en el que reformaremos la calle Cava, en principio, sobre todo por la parte del interior, la parte de los equipamientos. La superficie seguramente sea muy similar a lo que tenemos actualmente, pero es como he dicho, son obras que quizás estéticamente no cambien mucho la fisonomía de una ciudad, pero que en el interior sí es importantísimo hacerlo de cara al futuro. Bueno, el tiempo vuela. En este primer bloque la verdad que hay varios proyectos, ya hemos hablado aquí casi de soslayo, aunque es uno de los temas que hemos escuchado al candidato en varias de sus intervenciones sobre el aparcamiento del Bajo Darbe. Pero vamos a hablar ahora de otro de los bloques, el de igualdad de oportunidades. El Partido Popular, en el programa que ha presentado, el tema de la aldea es transversal, está prácticamente en todos estos bloques, pero en este segundo, cuando hacen alusión al servicio de transporte urbano municipal para Priego y Aldea, candidato que el ayuntamiento ponga en marcha un servicio, mantener el contrato con la empresa, o ¿qué es exactamente este proyecto que plantea? Bien, el contrato se extingue ahora en este mes de agosto, y la verdad es que el contrato tiene que extinguirse porque tiene que extinguirse. Ahora mismo hay una prestación en la que la responsabilidad de lo económico es de la empresa, es decir, el riesgo y ventura de la empresa, y por tanto la empresa tiene una ayuda por parte del ayuntamiento, una ayuda que se ha ido incrementando conforme ha ido subiendo el IPC, y después tienen los ingresos a partir del ticket de caja de cada usuario que lo vende. Eso ya no tiene sentido. La verdad es que a partir del COVID hemos aprendido a que las distancias no son tan grandes y los ingresos por parte de la empresa han ido mermando, de tal manera que ya no es sostenible para que una empresa asuma ese riesgo, y creemos que como es un servicio público, debería ser un servicio público prestado directamente por el ayuntamiento. ¿Eso qué significa? No significa que el ayuntamiento vaya a poner a trabajadores municipales a conducir los autobuses, sino que vamos a hacer una prestación de servicio a esa empresa o a cualquier empresa que gane en la licitación, le pagaremos por horas de servicio y será un
un pliego el que tramite o el que permita que el transporte urbano siga siendo un servicio público en pliego. Es decir, el riego operacional, como hablábamos antes del agua, pasa al Ayuntamiento de Priego de Córdoba y por tanto seguiremos teniendo ese servicio de transporte que es importantísimo y que también conseguiremos, como está haciéndose ahora mismo, que llegue a la aldea, pero que el riego lo asuma el Ayuntamiento y por tanto es un servicio que seguirá prestándose, pero de una manera diferente y sobre todo que no pongamos en riesgo la economía de una empresa como en este caso es la que actualmente presta el servicio con ofertas que son decisiones políticas como el de que las personas de más de 65 años no pagan. Son las que más usan el servicio urbano y sin embargo es la propia empresa la que soporta esa carga. Seguiremos manteniendo esas gratuidades, pero a través de una prestación de servicio. Bueno, hablamos ahora, tercer bloque, Priego Verde y Saludable, y aquí hablamos, candidato, de dos proyectos también, uno en el que coinciden varias formaciones. El Bioparque Multiaventura de la zona de la Angostura. ¿Cómo tenemos esto? ¿Dónde lo planteamos? ¿Qué es lo que habría allí? Bueno, ese proyecto es precioso. Yo recuerdo en el año 2011, cuando yo entré de concejal de deporte, había un proyecto mucho menos ambicioso, que era esa vía ferrata, que en aquel momento no pudimos hacerla porque no se podía económicamente. Y además diré que es un proyecto en el que también está el Parque Natural de la Sierra Subbética implicado. Esto era un proyecto de cara a poder conseguir financiación en los próximos 4 años, pero como hemos conseguido los planes de sostenibilidad turísticos, hay 200.000 euros para poder ejecutar ese proyecto, el proyecto del Parque Multiaventura o Bioparque de la zona de la Angostura. Y lo que tienen que ustedes que imaginarse es que aquella zona es un paraje natural precioso, donde podremos poner todas aquellas infraestructuras necesarias para que las familias, los deportistas y todas las personas que quieran ir a pasar un día en el campo tengan la infraestructura necesaria. Hablamos desde puntos de agua, zonas de merendero, pero también cosas tan atractivas como un puente tibetano que pudiera atravesar la antigua carretera y después zonas habilitadas de escalada para los deportistas. En definitiva, lo decíamos ayer en Zamorano, va a ser un lugar donde las familias, donde los deportistas y donde los turistas puedan venir y desde ahí esparcirse a todas las aldeas que haya alrededor y poder consumir y generar mayor actividad. A mí es uno de los proyectos que más me ilusiona. Bueno, candidato, dentro de este Priego Verde y Saludable, me gustaría que me explicase un poquito el plan de protección y recuperación de agua de arroyo. ¿En qué consiste en líneas generales? Pues vamos a ir de la mano de los regantes de Priego de Córdoba. Hay 2 comunidades de regantes que tienen muy claro y que conocen perfectamente cuáles son los problemas que hay en Priego de Córdoba. El origen de ese plan es lo que hemos estado hablando antes, esa separativa de aguas que permite que esa agua llegue completamente limpia a los regantes y a partir de ahí tenemos que hacer inversiones no solamente en las tuberías de la ciudad, sino también en los accesos de los arroyos. Por ponerles un ejemplo, cuando esa materia orgánica que llegaba mezclada con el agua limpia de riego generaba esa eutrofización que generaba mucha más vegetación, esos arroyos acababan taponándose y por tanto se dispersaba y se perdía el agua. Esas son obras pequeñas puntuales en las que a través de una pequeña máquina se puede conseguir limpiar ese arroyo y que el agua siga su cauce natural, habitual y que finalmente llegue hasta la huerta. Eso es un plan que empezará sobre todo por la huerta del Bajo Darbe, por esa zona importante donde también vamos a hacer la eliminación de ailanto, esa planta invasiva que está comiéndose completamente la estética de nuestro Bajo Darbe y de otras muchas zonas de Priego y en eso consiste el plan, en que el agua que ya está limpia o que está mayoritariamente limpia en Priego de Córdoba, que cuando llegue al arroyo llegue de una manera pura y sin ningún tipo de obstrucción. Bueno, hablamos ahora del cuarto bloque denominado Espacios de Ocio para Todos, el bloque con más iniciativas, entre ellas un parque canino en el Bajo Darbe, la segunda fase de la Ciudad de los Niños, el parque ciudadano en el Bajo Hondillo, en la aldea de Esparragar, la creación de un rocódromo, pero vamos a detenernos en 2. Porque para la zona del Palenque, para el edificio Palenque y para la plaza Palenque, candidatos sí que tienen planteado un macroproyecto. La verdad es que es de esos proyectos que cambian la manera de vivir en una ciudad. Esto ha sido una reflexión a raíz de años de gestión, cuando con el tema del COVID estuvimos viendo en qué situación estaban las instalaciones cedidas del Ayuntamiento, pero cedidas a la Junta de Andalucía para la Educación de Adultos. Vimos el estado tan deplorable en el que están esas instalaciones y de hecho se lo hablábamos a los docentes, que si era normal el índice de alumnos que tenía y nos confirmaban que estaba por debajo de lo habitual en una población de estas dimensiones y que tampoco era normal que no tuvieran accesibilidad, no hay un ascensor. A partir de ahí pues hicimos la cuadratura del círculo y lo que hemos decidido es que si ustedes nos dan el apoyo es trasladar el área de obra y de infraestructura que están en la primera planta baja y planta primera del ayuntamiento, del edificio Palenque, trasladarlo al ayuntamiento y a partir de ahí trasladar la escuela de adultos al edificio Palenque.
Junto a la escuela de adultos irá la cátedra intergeneracional, que reúne a más de 30 alumnos durante varios días a la semana, unos cuantos meses al año, y después los talleres municipales, pero los talleres municipales más dedicados a la formación y a la cultura, no a aquellos que solamente son el ocio. De tal manera que convertiremos al edificio Palenque, una vez que salgan estas dos áreas, en un gran centro de la cultura, de la educación y, por qué no también, del ocio para aquellas personas mayores, a partir de los 55 o 60 años, que no es que sean mayores, sino que están en una etapa de su vida diferente, en el cual puedan seguir aumentando su formación. Y eso, unido a la biblioteca municipal, que está en la planta de arriba, y a la Casa de la Juventud, que sigue dando cursos de formación, pues convertiremos al edificio Palenque en un tremendo pulmón cultural de la ciudad, y creo que, como decía antes, cambia la vida de los ciudadanos, porque hay muchísima gente que se jubila joven o que se jubila en una edad cuando se deben de pasar a esta etapa y que tienen ganas de seguir aprendiendo, y ahí van a encontrar un lugar donde poder seguir aprendiendo. Y el parquecito de al lado, otra transformación. Y el parquecito de al lado, que es uno de los lugares más comprometidos que tenemos en el ayuntamiento, porque es donde mayor cantidad de familias se concentran. Nosotros hemos reflexionado y la verdad es que tenemos parques infantiles en prácticamente todo Priego, sobre todo en la periferia, en las aldeas, pero el centro de Priego está muy carente de parques infantiles. Ya tenemos el inaugurado parque de la Puerta Granada y tenemos también el de Paseo de Colombia, pero sin embargo el parque del Palenque es un peligro por las enormes barreras arquitectónicas que tiene desde la construcción hace más de 20 años. Por tanto, ese parque había que reformarlo. Y la reforma no queríamos que fuera simplemente un maquillaje, sino que le hemos querido dar una tematización. Y ese parque se va a convertir en el parque de la literatura infantil, juvenil y adulta, por supuesto. Son 4 zonas en las que se eliminan las barreras. Hay barreras, por supuesto, pero se salvan a través de rampas de acceso y se evita los peligros a través de jardineras, de alcorque donde podrá poner vegetación. Y ese parque, como digo, tendrá una temática relacionada con la literatura. Hay una zona para el teatro, otra zona para las grandes novelas o para la grande literatura de nuestra época en castellano. Después tenemos la zona infantil, para los niños con los cuentos típicos con los que nos hemos criado todos, y otra para el cómic. El objetivo es conseguir 2 cosas. Por una parte, reformar ese parque, quitarle las barreras, hacerlo mucho más habitable. También hay una zona donde pondremos una estantería y que los libros puedan ser utilizados y devueltos, para ese intercambio de libros que es tan común y tan necesario. Y por otra parte, de manera indirecta, pues estaremos viendo cómo ese parque, mientras los niños juegan, está incitando a todos los jóvenes a algo tan importante como es la lectura, que además les hará libres cuando sean mayores. Y además lo tienen justamente al lado. Si tienen curiosidad por alguno de los libros que están viendo en el suelo, en la pared o en el techo, tienen la biblioteca municipal al lado, y de esa manera los pequeños, desde que son pequeños, estarán incitando a ese amor a la lectura que tanto poder da a las personas. Bueno, otro proyecto que se repite en todas las candidaturas y también era uno de los proyectos estrella que planteaba el Partido Popular en el 2019, la tan deseada y añorada piscina cubierta, candidato. ¿Qué hay de esto? Porque ya esto se está convirtiendo en otra demanda histórica. Bueno, pues la piscina cubierta es nuestra espinita en estos 4 años y la gente lo va a entender. Nosotros hicimos, nada más llegar en el año 2019, hicimos un proyecto, lo finalizamos completamente ese proyecto, esa redacción, en el que se valoraba esa nueva piscina en 2,3 millones de euros. Vimos la posibilidad de financiarlo y la única posibilidad era a pulmón, es decir, el ayuntamiento tenía que ir pidiendo préstamos año a año para poder conseguir sacar adelante a través de 3 fases de proyecto. Hasta ahí estuvimos trabajando hasta que apareció el enorme reto de adquirir la empresa de Aguas de Priego. Y la verdad es que tuvimos que decidir. Si nosotros adquiríamos Aguas de Priego suponía 3 millones de euros, pero también suponía el aval, que también computaba en deuda, y por tanto no íbamos a ese 75% de endeudamiento que no podemos superar porque no nos lo permite la ley, y tuvimos que ir poco a poco dándonos cuenta que teníamos que aplazar el proyecto de la piscina cubierta. En estos 4 años no hemos sido capaces. En los próximos 4 años esperamos que esa situación económica, como estamos amortizando aproximadamente 1 millón de euros al año, estamos en condiciones de poder decir que en los próximos 4 años conseguiremos hacer ese proyecto. Ese proyecto, que la gente que tenga el programa y que le habrá llegado a su casa lo podrá ver, es una nueva piscina cubierta en el lateral de la piscina actual de verano, junto a la Avenida de la Juventud, en el que esa piscina será de menor profundidad, de 1,5 metros, con 6 calles, cumplirá perfectamente la normativa para deportistas, pero tendrá una edificación completa, una iluminación en dirección sur natural y todo un techo lleno de placas solares que nos permita hacer viable una instalación que solamente en el año 2010-2011, cuando estuvo abierta en la anterior forma de gestión, costó 600.000 euros.
decir, no podemos, el Ayuntamiento de Priego no se puede permitir gastar 600.000 euros en una piscina cubierta, en ese caso en la piscina con esa lona que era imposible de calefactar, y espero que en los próximos 4 años consigamos que esa piscina sea un cierre definitivo de un problema, que ese servicio de carácter deportivo pero también sanitario se pueda conseguir en Priego, y ese es el proyecto que creo que acabará de una vez por todas con ese tema que empezó con Climo Cubierta y que por aquí vamos. Bueno, hablamos ahora de patrimonio, de nuestro patrimonio, como se ha definido en su programa, entre ellos la adquisición del Molino de Paseo de Colombia y la puesta en marcha del Museo de la OVE, la restauración integral de la Fuente de la Salud, pero yo me voy a detener, candidato, en 2 actuaciones, o la que plantean para la calle Rivera y Carrera de Álvarez. ¿Qué actuaciones estamos hablando? Porque esto sí que ha generado multitud de comentarios y dudas. Nosotros tenemos un eje patrimonial que va desde la Fuente del Rey, Fuente de la Salud, Fuente del Rey, hacia la zona del Paseo de Colombia, en Villa y por supuesto nuestro castillo. Ese eje monumental debemos de hacerlo más gráfico, para que la gente nos entienda. La persona que entre en la Fuente del Rey debe acceder por esa calle Río, que si me permiten creo que ha quedado bastante bonita, y accedería por esa calle Río, y en el momento que llega a la Plaza de Andalucía ya no sabe continuar, no tiene esa tematización que dice dónde está el patrimonio, hacia la derecha, hacia la izquierda. Por lo que queremos es que tanto la Plaza de Andalucía, calle Rivera y posteriormente Carrera de Álvarez, también extendiéndonos un poco hacia Doctor Pedraja, hacia la izquierda, que todo eso tenga la misma estética, de tal manera que ese adoquín, pero también ese rojo Alicante o esa Sierra Elvira, la losa gris que está en las laterales de la acera, sea lo que tematice y guíe a todas las personas que quieran conocer ese eje monumental. Y esa es la propuesta, que la verdad es que la calle Rivera sí tiene la separativa de agua hecha, por tanto es un proyecto bastante más económico, solamente sería chapa y pintura, como decimos, de la parte exterior, y la Carrera de Álvarez sí es verdad que tendríamos que levantarla entera y conseguir hacer otra obra de las dimensiones un poquito más pequeña, por supuesto, de la calle Río. Una obra que estaba valorada en 1 millón de euros porque estaba en el proyecto original del plan de sostenibilidad turístico. Tuvimos que retirarlo porque restaba puntos, porque ese plan buscaba lo sostenible y no la infraestructura, y el objetivo es conseguir que toda esa Carrera de Álvarez sea una calle monumental parecida a la calle Río, porque eso era lo que en la historia se intentó, que las casas de la calle Carrera de Álvarez imitaran a las casas nobles de la calle Río. Bueno, estamos analizando con el candidato del Partido Popular los 7 grandes ejes estratégicos de su programa. Vuelvo a incidir en la importancia de que ustedes lo lean y consulten algunas de las iniciativas que nos plantea el Partido Popular de cara a depositar el próximo domingo la papeleta con su sigla. Hablamos ahora, candidato, de una ciudad viva, y me gustaría que nos explicara el tema de Priego Ciudad Universitaria, esa denominación que han puesto en su programa. ¿En qué consiste esto de Priego Ciudad Universitaria? Yo venía a esta entrevista pensando en que me iba a enfrentar a una persona que se lee las cosas y que sabe por dónde indagar. Bueno, yo creo que podemos hacerlo ya público. El próximo lunes tenemos una visita que no va a ser convocada a través de la prensa, es decir, una visita de trabajo en el que vendrá el consejero de universidades una vez más, y va a venir también el rector de la Universidad de Córdoba y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ver si somos capaces de hacer encajar una sede de la Universidad Internacional de Andalucía, que ahora mismo no hay en la provincia de Córdoba y tampoco de Granada, en Priego de Córdoba. Y el sitio perfecto para hacerlo es el SITA. Tenemos un edificio que además es propiedad de la Junta de Andalucía, en el que solamente tendrían que cambiar el nombre de la consejería responsable, y en el que la Universidad Internacional de Andalucía podría poner su sede, una sede que además podría ser biprovincial, de Córdoba y de Granada. Si eso lo conseguimos, haremos que la Universidad Internacional de Andalucía, una universidad que no da carrera, no da grado, pero sí hace todo lo siguiente que es obligatorio. Hablamos de los másteres, de los posgrados, de los cursos de formación de verano y también, por supuesto, de los doctorados. De tal manera que si consiguiéramos que esa sede de la UNIA estuviera en el centro, en el SITA, sería una manera de solventar un problema como ese edificio que lo tenemos totalmente desocupado, y de que convertir a Priego en una ciudad universitaria. Y además de visitar el SITA, vamos a visitar el jardín micológico, porque el jardín micológico está utilizado en un 40-50% y hay otro 50% que es una sala de conferencia magnífica, laboratorio, despacho,
de tal manera que podríamos tener no solamente la impartición de docencia relacionada con la industria o relacionada con lo que sea, porque el CITA lo puede albergar todo, sino que también podríamos tener una formación relacionada con el medio ambiente y con la biología y con la química en el jardín micológico. Creo que para la Junta de Andalucía es una oportunidad tremenda, porque solamente tienen que cambiar el nombre en el epígrafe de quién es el titular del espacio, y a partir de ahí dotarlo de profesionales y que los estudiantes empiecen a venir a Priego y convertir a Priego en una ciudad universitaria. Es un proyecto muy bonito, la verdad. Bueno, el tiempo vuela, pero me ha llamado mucho también la atención dentro de Una Ciudad Viva, el proyecto de desarrollo hotelero a través de inversiones extranjeras. Nuevo hotel en Priego, nueva cadena de hoteles, ¿qué significa esto? Bien, yo hice un cónclave con los profesionales del turismo, los que están más en el día a día en la batalla. Intenté que estuvieran representados todos, guías turísticos, agentes de viaje, personas que tienen hoteles, personas que tienen restaurantes. Y fue una reunión un domingo por la tarde, además fue el día 19 de marzo, el día del Padre, en el que nos encerramos desde las 4 de la tarde hasta prácticamente las 9 de la noche, y ahí se pusieron sobre la mesa muchas cosas. Y una de ellas es que a Priego le falta ese lugar de ocupación grande en el que también se pudieran hacer conferencias, congresos y demás. Tenemos hoteles grandes como el de Las Palomas o la Villa Turística, pero están fuera del municipio, y estuvimos viendo la posibilidad de que el ayuntamiento fuera quien redactara ese proyecto, quien dijera, oye, pues el sitio y este sitio está aquí, tenemos una redacción o una pre-redacción del proyecto, de tal manera que se puede estimar pues, que con 1 millón, 2 millones de euros, pues se podría tener un hotel, con lo que estamos hablando, unas 50, 60 habitaciones, que si multiplicamos por 2 son unas 100, 110 personas las que podrían alojar, y después con alguna sala de conferencias y demás para permitir eso, que cuando Priego aspira a traer congresos o a traer algunos eventos multitudinarios, pues que no nos quedemos siempre con ese déficit de habitaciones que está pasando. Y salieron varias opciones en el entorno de Priego de Córdoba, y lo que estamos haciendo desde el área de urbanismo, ver cómo se podría hacer para que finalmente ese proyecto se pre-redacte y a partir de ahí hablar con inversores que pudieran realizar esa inversión que el ayuntamiento ha preparado. Parece una locura, pero no lo es, porque hay bastantes inversores que saben que ese tipo de inversiones son rentables, y creo que Priego lo merece y que Priego lo vale. Así que si lo conseguimos redactar, seremos activos y proactivos para encontrar a quien ponga ese dinero. Bueno, nos quedan un par de minutos, pero no podemos dejar de hablar del último de estos bloques, colaboración entre administraciones y candidatos. Aquí hay que hablar del tema de la sanidad y sobre todo de ese centro de proximidad hospitalaria que ya han puesto a disposición de la Junta incluso los terrenos donde irá su ubicación. Para tranquilizar a los votantes, ¿qué hay de cierto o de no cierto en todo el tema de que Priego podrá contar en los próximos años con este centro de proximidad hospitalaria? Bien, la administración no es rápida, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando un político muestra su voluntad o un ciudadano hace una petición. Desde ahí hasta que finalmente se llega a ese momento último en el que aparece la financiación, se vincula al proyecto y se empieza a redactar, pasan meses o incluso años. En el mes de julio del año 2022 se firmó ese protocolo, un protocolo en ley, es decir, un protocolo que lo firmó un consejero y un director del Servicio Andaluz de Salud, y lo firma una alcaldesa. No es un papelillo, es un protocolo que se debe cumplir. Y nosotros estamos ya en esa fase de estudio de la implantación de ese centro de proximidad hospitalaria, un centro que es lo que antiguamente le llamaban el CARE, que en definitiva es un lugar donde se resuelven muchas de las consultas que se harían en el hospital de referencia, que en este caso es el Infanta Margarita de Cabra, y en el que el especialista es el que se traslada. Pues como decía, estamos en esa primera fase. Desde el ayuntamiento ya se han puesto a disposición los terrenos, que sería esta antigua parcela comercial de los Almendros, junto al Instituto Álvarez Cubero, que actualmente está como un aparcamiento al aire libre, y ahí se construiría ese centro de proximidad hospitalaria. Yo confío en que en los próximos 4 años sigamos dando los pasos que tengan que darse, y que en el momento en el que haya una nueva financiación, ya sea por recursos propios o por fondos europeos, el Servicio Andaluz de Salud dé ese paso adelante. Tenemos que tenerlo todo preparado para que cuando esos fondos lleguen estemos los primeros en la lista, y a partir de ahí pues conseguir que se acabe el problema de la sanidad para más de 30.000 personas que vivimos en estas comarcas. Ha pasado igual con el Luque Nieva. El Colegio Luque Nieva ha sido una reclamación, ha estado guardado el proyecto durante unos meses, más de lo que hubiéramos querido, y en cuanto que han venido esos fondos europeos, ha habido un excedente de fondos europeos por algunas inversiones que no se han hecho. El delegado territorial, mi amigo ya y de todos los plieguenses, Pepe Viso, dijo, ahí está el Colegio Luque Nieva y es el número 1
en las inversiones que van a hacer la Junta de Andalucía en Córdoba, y será una realidad en poco más de un año y medio. Así que esperemos estar preparados para que cuando la Junta de Andalucía disponga de ese dinero, que salga adelante, y espero que sean los próximos 4 años y que se acabe por fin ese otra demanda histórica o prehistórica de la sanidad en pliego. Bueno, pues el tiempo vuela, candidato. Las cámaras de Telepriego son suyas. Para estos últimos minutos, pues dirigirle a nuestros telespectadores el mensaje que considere oportuno y pertinente. Bien, pues preguense, la verdad es que nos conocen desde hace 12 años, venimos trabajando en Priego de Córdoba, hemos trabajado con honradez y con transparencia, no se ha podido decir absolutamente nada de nadie de este equipo de gobierno, y eso es algo importante porque queríamos hacerlo y lo estamos haciendo, y es ser parte de los vecinos y que los vecinos pudieran acceder al ayuntamiento con total tranquilidad y total transparencia. Yo soy una cara nueva en este número 1, pero llevo 12 años trabajando junto a María Luisa y junto a nuestro equipo, y creo que tienen ustedes la oportunidad el próximo 28 de mayo de poder dar continuidad a estos proyectos de ciudad que ustedes conocen. Hemos conseguido dar pasos hacia adelante y quedan muchos proyectos ilusionantes para el futuro, y espero que con su apoyo y con su voto el próximo 28 de mayo este equipo pueda seguir gobernando Priego y pueda seguir consiguiendo estos sueños que tantas veces hemos soñado y que ya son realidades. Juan Ramón Valdivia, candidato del Partido Popular a la alcaldía. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos y mucha suerte para el próximo domingo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y a todos ustedes, pues terminamos aquí esta serie de programas especiales, pero los emplazamos a la programación especial que vamos a tener pues dentro de menos de 48 horas el próximo domingo, pues prácticamente a lo largo de toda nuestra programación, en la que iremos ofreciendo puntualmente cómo se está desarrollando la jornada electoral. Ya sabemos que coincide con una de las grandes devociones de nuestra localidad, pero como digo, iremos intercalando a lo largo de toda nuestra programación esa información, y por supuesto cuando termine el desfile procesional ofreceremos ya un informe, un especial informativo con los resultados ya de cómo serán esas elecciones del próximo domingo. Pues como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.